Hola, buen día. Soy la doctora Sonia Romero. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen. Hoy vamos a iniciar una clase teórica que es Trastornos iniciados en la niñez. Es una clase bastante larga, así que preparen su mate para iniciar esta clase porque los trastornos iniciados en la niñez son un montón de trastornos, pero la vamos a dividir en dos partes. La parte más larga va a ser la de ahora, que es prácticamente de 1 hora de duración, para dar trastorno de déficit de atención y trastorno negativista desafiante en una clase muy cortita en otro video. Bien, los trastornos iniciados en la niñez son trastornos que se dividen según las áreas de desarrollo. Tenemos el área motora o el área de la motricidad, el área de la conducta, el área del lenguaje y la comunicación, el área de las habilidades de la vida diaria y el de la inteligencia no verbal, que la inteligencia no verbal se va a observar mediante la comprensión de cosas que tenemos en el medio exterior y el uso de las habilidades eh, diarias. Bien, los trastornos iniciados en la niñez se dividen o se clasifican en trastornos del neurodesarrollo, trastornos de ansiedad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje, conductuales, alimentarios, de depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Ahí vamos a tener la ansiedad del niño, trastornos por estrés postraumático y las esquizofrenias. Algunos de estos trastornos no los vamos a dar porque se van a dar en las clases prácticas y que pueden ser adaptados a niños. Bien. Dentro del área motora, el área de la motricidad, van a ver que hay consensos internacionales de pediatras que se reúnen a nivel mundial y ponen etapas que son hitos del desarrollo, tanto en la motora como en la conductual, como en el lenguaje, habilidad de la vida diaria, ABD, o la inteligencia no verbal. En este caso, la motora, tenemos que el niño, desde el mes hasta los 2 meses o inicio del tercero, va a sostener la cabecita, sostén cefálico, de a ratos, no tantos minutos. A medida que van pasando los meses, el sostén cefálico es mayor. Para entre el tercero y el cuarto, tener un sostén cefálico firme. Si hay alguna alteración de que no puede sostener, ya pasamos a un trastorno motor o del neurodesarrollo. Ahora vamos a especificar cuáles. Entre los 2 y 3 meses o entre los 3 y 4, es normal que el niño lo que haga es movimiento de palanca. El movimiento de palanca es extender los bracitos hacia adelante, apoyar sobre una superficie plana y despegar su tórax. Eso es para visualizar mejor o empiezan a tener control motor con mayor tonicidad. A los 4 o 6 meses empiezan a rolar de un lado hacia el otro, dan vueltas sobre sus laterales. Y así vamos viendo que el niño va teniendo mayor tonicidad y mayor control de su cuerpito. Bien, algo muy importante que van a escuchar hablar a los pediatras y ustedes mismos van a hablar cuando empiecen a cursar pediatría es la regulación. ¿Qué es la regulación en realidad? Cuando ustedes estaban en la panza de la mamá, obvio que no se van a acordar, era un medio calentito en donde flotaban, en donde la temperatura era siempre la misma, los sonidos se percibían menos, la luz no era tan intensa, los estímulos no llegaban tan intensos a nuestras áreas sensoriales. Sobre nuestra piel no se percibían los estímulos propioceptivos como se reciben cuando uno nace. Entonces, ¿qué es la regulación? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de modificar las conductas
en función de qué, de las demandas del medio. Por ejemplo, nos ponen la ropita ajustada, tenemos esa sensibilidad en la piel, recibimos como algo extraño que nos está apretando, nos ponen los aritos y sentimos que los aritos nos aprietan, sentimos todo, somos sensibilidad en ese momento. Los sonidos son irritantes para nosotros, iniciado nuestro transcurrir por la vida externa. Es un concepto complejo, pero involucra a varias regulaciones, a la regulación de la emoción, de la motivación, de la interacción social, el temperamento que vamos a desarrollar después y el movimiento del cuerpo en el espacio. Tiene implicancia con el funcionamiento social de las personas. Un niño que tempranamente es violentado por el medio es un niño berrinchoso o molesto. Es un niño que nace con no una violencia, sino una reacción violenta hacia el medio. Uy, acá parece que hay un niño regulado. Esta sonrisa de este niño pueden ver que es un niño feliz. O cuando hay estímulos a gestos, como el ocultamiento y después que hagamos aparecer y desaparecer algo, entonces el niño sonríe. Parece que las personas acá abajo no están bien reguladas. Inicialmente la regulación es externa, ¿por qué? Porque está dirigida mayormente por nuestro medio, en este caso nuestros padres. Una madre que nos amamanta y ese vínculo del amamantamiento tiene que ser tanto de contacto visual como de contacto em, de temperatura corporal. Por eso es muy importante que a la hora de amamantar las mamás dejen de lado los celulares, puedan conversar, pero el contacto del niño es fundamental. O sea, que tiene que haber un vínculo estrecho en el momento del amamantamiento. Paulatinamente esto se desarrolla ya por una regulación más interna de mí hacia el exterior. Quiere decir que me estoy adaptando. Entonces tienen que ver según las características del niño con su entorno. Por ejemplo, cuando tempranamente nos largan a caminar, primero nos vamos sosteniendo por algunos sillones, algunas sillas, vemos a otro niño, vamos hacia un objeto, nos llama la atención otro objeto que para nosotros los vamos descubriendo, entonces vamos hacia ese objeto. Sacamos el objeto de la mano de otro niño, el niño comienza a llorar y no nos interesa el llanto de ese niño. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es esa fijación hacia ese objeto que yo quiero descubrir. Pero después, cuando voy creciendo, por ejemplo, a los 3 4 años, ya me voy dando cuenta de que mi fijación no es hacia ese objeto, sí me llama la atención ese objeto. Voy y saco ese objeto de la mano de mi amigo o de mi par, mi par llora y ¿qué tiendo a hacer? A devolver ese objeto porque me doy cuenta de que ese niño llora por ese objeto. Entonces, esta es la regulación según la adaptación del niño con el entorno. Predisponen más o menos a riesgo de problemas de conducta si el niño, nuevamente este concepto, es violentado por su medio. Acá pueden ver una figura de un padre y una madre gritando, entonces el niño ¿qué hace? El niño se aísla por una conducta de aislamiento, de un ensimismamiento en sí, hacia estar pensando otra cosa o hacer oídos sordos, vamos a decir así como para que lo comprendan. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño se va aislando también de las charlas o de la comunicación hacia su familia. Es un niño que tempranamente puede estar en el fondo de su casa o puede estar aislado en su pieza y no querer comunicarse con los padres. Entonces después los padres vienen a consulta de psiquiatría infantil o con el pediatra y dice, mi niño no me hace caso, pero no puede ser, doctor. Este niño yo le pido que me ayude y no me escucha. Bueno, vayamos un poco más hacia atrás. ¿Me quiere decir cómo era usted al inicio
de la etapa temprana del desarrollo de su niño. Bueno, ahí podemos ver cómo se regula. Los niños pequeños, cuando hay un ambiente violento, un ambiente irritante, ¿qué hacen? Busca consuelo a través de la autotranquilización física, que puede ser por un juguete de apego, puede ser por una mantita, un chupete o la búsqueda de contacto físico con alguien que nos protege. En este caso pusimos la madre porque es el ser que debe estar en contacto cuando hay un vínculo de apego, que puede ser la madre o el padre, pero es un vínculo de apego en el inicio de nuestra infancia, cuando nos caemos y alguien nos levanta para acurrucarnos, no solamente el que nos acurruquen, sino el que nos digan palabras que nos tranquilicen, ¿sí? Sana, sana, culito de rana, o ya va a pasar, no te preocupes, bueno, no, yo ya esto vamos a poner alguna pomada que te va a hacer mal, bien, las palabras mágicas para que te pase ese dolor. Cuando los niños son ya más grandes, buscamos la tranquilización a través del juego y el lenguaje. Nosotros utilizamos mucho en psiquiatría infantil la hora de juego que es terapéutica. Muchos niños que tienen un vínculo agresivo, ya sea a través del maltrato o abuso, nosotros terminamos a través de la hora de juego haciendo terapia a través de lo lúdico, a través de cuentos. Empleamos la fantasía del niño, que es normal tener fantasía hasta los 8 años, empleamos la fantasía del niño como una terapia de cura. Hay periodos de reorganización del sistema nervioso en esta regulación. En esos periodos de reorganización, es que cuando vamos pasando de una etapa a otra que tienen vínculo o tienen que ver con las etapas que después nosotros ponemos en esos consensos internacionales como hitos del desarrollo, van pasando, por ejemplo, de el mes a los 3 meses, de los 3 a los 5. Estos periodos de reorganización tienen, que es normal, un periodo de retroceso. Ese periodo de retroceso no lleva más de una semana, en donde, por ejemplo, al pasar de los 3 a los 4 meses, que el niño ya no lloraba, el niño se alimentaba bien, es una semana en donde no se puede dormir, el niño duerme aproximadamente entre 8 y 10 horas en los primeros meses de vida, que está bien dormir, se está reorganizando. Hay una semanita en donde se pierde el control de eso. ¿Qué es lo que pasa? Esto es normal, son problemas de la autorregulación, no se quiere alimentar, empieza con pequeños vómitos, pequeños reflujos, en vez de dormir 8 a 10 horas, duerme menos, se levanta a la noche con temores nocturnos. Es normal tener estas cuestiones de autorregulación, que se llaman problemas de la autorregulación. Bueno, uno de esos primeros problemas son el llanto excesivo o cólico persistente del lactante. ¿Qué es esto? Aparece a los 15 días de vida y desaparece a los 4 meses, ¿sí? Entre los 3 y 4 meses. Va decreciendo. Es un fenómeno típico que se da en el desarrollo. Acá hay como una regla que se llama regla de 3 de Wessel. ¿Por qué se llama regla de 3 de Wessel? Porque dura 3 semanas. Durante esas 3 semanas hay 3 días en que en algún momento del día el niño llora durante 3 horas. Son llantos paroxísticos o cólicos. Ocurre en el 10 a 15% de los lactantes durante los primeros meses. Es de dificultad en la regulación y es una consulta pediátrica de urgencia para los padres. ¿Por qué se suele dar? Se suele dar
por la ansiedad familiar, una mamá ansiosa, que sea generalmente en las mamás que son añosas, que tienen miedo, o madres que son muy miedosas, en niños en donde hay un despegue del intestino con dolores cólicos. Ustedes saben que al transitar el alimento por nuestro tubo gastroesofágico se van produciendo modificaciones de la motricidad y eso en algunos niños que son más sensibles producen un poco más de cólico. La medicación antirreflujo en esta etapa es innecesaria, con pequeños movimientos, con pequeños masajes, el movimiento de flexión de las piernitas sobre el abdomen, esto va pasando, o con trapitos tibios, o pasar no alcohol, por favor. Obviamente esto ya vimos en consumo problemático, el alcohol no, porque el niño lo absorbe por piel, es algún talquito, cremas tampoco, es algún talquito o maicena en la pancita y imprimirle pequeños movimientos relajantes del abdomen, ¿sí? Todo manual, por favor. Es causa de interrupción de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque en realidad la causa es la interrupción. Las madres que tempranamente van a trabajar o que no tienen leche en el pecho materno, entonces, o problemas de succión del bebé y no pueden usar pezonera las mamás. Entonces, ¿qué pasa? Vamos no solamente por la lactancia de pecho materno, sino por fórmula. Al pasar a fórmula, esto da mayor producción de gases en el niño. Entonces, hay problemas de cólicos, que esos cólicos son normales, pero hay niños que son más sensibles a estos dolores cólicos. Entonces, son niños que van a tender a llorar. Otra etapa es de los 7 a los 9 meses, que hay problemas para dormir. Bueno, ya dijimos que el niño hasta los 3 meses tiene que dormir entre 8 y 10 horas. Hay niños que duermen un poquito más, que mm, es normal, pero hay que siempre manifestar esta preocupación al pediatra porque son niños que pueden nacer con a un deterioro del sistema nervioso central o son niños que nacen con una PC. ¿M? Entonces, siempre chusmear o preguntar al pediatra. Hay llanto frente al distanciamiento de la madre entre los 7 y 8 meses. ¿Por qué? Porque hay un trastorno del vínculo de apego. Yo temo cuando soy niño que mi madre me deje, que mis caras familiares se alejen de mí. Soy vergonzoso, soy tímido. Ahí se manifiesta la angustia del octavo mes, que es normal, pero que se da con mayor frecuencia en aquellos niños hipersensibles. ¿Cuáles son los niños hipersensibles? Aquellos niños que crecen con miedo, pero ¿por qué? Porque los padres imprimen miedo o manifiestan miedo en ese niño, ¿sí? Entonces esos niños, ¿qué hacen? Sienten. El niño todo siente. Por eso cuando ustedes están embarazadas, a las mamás, por favor, mantener un ambiente sano, un ambiente saludable, sin alcohol, sin fumar, sin maltrato, sin gritos. Traten de poner música suave. Los niños escuchan en la panza esa música suave, se adaptan a esos estímulos sonoros, son muy buenos para el crecimiento gestacional. 18 a 20 meses tenemos otra etapa o periodo de cambio en la autorregulación. ¿Por qué? Porque no se acostumbran a los no. eh, Pueden ser berrinchosos cuando quitamos algo, cuando le decimos que tienen que pasar del pañal a la pelela, cuando vamos a sacar el biberón y ponemos que tomen en piquitos o en tazas. Y hay manifestaciones relacionadas con la propia autonomía. Esto
¿Cómo hacemos para que pueda pasar del pañal a la pelela o del pañal al, este, al baño, al inodoro? Cuidado que en el inodoro los niños tienen miedo a caerse, tienen miedo a esa cuestión muy profunda que ven. Entonces es mejor ponerle el asientito, el adaptador o la pelela para que ellos puedan visualizar algo que tenga un fondo. ¿Sí? En el desarrollo motor es mínima la influencia del ambiente, está más por nosotros, por la tonicidad muscular y por el desarrollo del sistema nervioso central. Lo que tiene que tener el niño es que podemos a través del medio externo ir estimulando, motivando, poniéndole sostenes alrededor como para 5 meses a los 6, alrededor las riñoneras o los almohadones para que me vaya sosteniendo y sentando. Es el sentarme con apoyo, ¿sí? Ojo, no poner en el andador, si no hay un desarrollo motor adecuado y si no hay una tonicidad adecuada, predisponen a que mis huesitos que no están formados, todavía son cartílagos, em, tengan una desviación del eje y, bueno, manifieste problemas tempranos em, sobre estos huesitos. Bien, sobre todo a las abuelas que quieren que caminen rápidamente o que hablen rápidamente. No se puede hablar a los 4 meses. A los 4 meses se emiten sonidos que tienen que ver con el gugu, dada o a, u. No se habla, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos la comunicación. Qué lindo, este niño se está comunicando con su madre a través de gestos. La madre se puede comunicar a través de lo gestual, lo facial, lo corporal, el lenguaje, lo verbal. Pero el niño que todavía no manifiesta un lenguaje comunicativo, lo hace a través de sus gestitos. Qué bueno. Acá hay otro tipo de lenguaje. Esta niña seguramente ya habla, tiene un lenguaje verbal y acá la madre se está manifestando a través de un lenguaje simbólico. Está mediante el índice em, diciendo hacia dónde tiene que mirar la niña. Está manifestando algún objeto distante. El contacto visual, que era lo que habíamos hablado hoy de la lactancia materna. Este es un plan, es el plan de los 1000 días que tiene que ver con la lactancia materna y que es la estimulación del pecho de la madre. Bien, el uso de gestos, fíjense qué niño, qué hermoso que es ver a un niño cuando se sonríe o cuando está interactuando con su medio. La ausencia de estos gestos es una señal de alarma. Es una señal de alarma que tiene que ver con la comunicación y hay que evaluar la audición, si los niños oyen, escuchan y después la comprensión. Nunca, nunca debo ponerme al costado o detrás del niño durante los primeros meses. Tenemos que ponernos frente al niño, ser un objeto visual frente al niño. Y también poner objetos en la línea media del niño, o sea, frente a sus ojitos, sobre su cabeza, no sobre la cabeza, sino distante a la cabeza y tener que mover de un lado al otro el objeto para que éste pueda seguir el objeto. Bien, hay también otra de las cosas que habíamos hablado hoy, no solamente la motricidad y la conducta, el lenguaje y la comunicación, sino las habilidades de la vida diaria. El ponerme un zapato, el sacarme la ropa, sacarme las mediecitas, poder tomar la mamadera o poder tomar un vaso y saber que ese vaso pueda ir hacia la boca. Esto cómo lo razono, ¿no? Qué bárbaro. Es la inteligencia no verbal, es el ver, el copiar que tiene el niño. Esto es la resolución de problemas.
que se manifiesta a través de la inteligencia. ¿Cómo vamos resolviendo problemas? Porque vemos, porque observamos, porque imitamos, ¿sí? La resolución de problemas más el lenguaje verbal nos va a dar la inteligencia. Es lo que más tarde, cuando el niño tiene 4, 5 años, vamos a ver a través de la producción de cosas, producción de gestos, producción de garabatos, a través de que me van imitando la música, van imitando los sonidos, las palmitas, van descubriendo debajo de mantitas un objeto que escondemos, eh, van descubriendo en donde la mamá va poniendo las galletitas o la leche. Entonces van a tratar, por ejemplo, de subir a una silla y después a la mesa para tratar de alcanzar algo que han visto. Bueno, esto es algo que es el desarrollo normal. Pero cuando hablamos de trastorno del desarrollo, cuando estos cuadros de inicio temprano, pero crónico, tienen en común una dificultad en la adquisición de las habilidades. Esas habilidades son motoras, del lenguaje, social, emocionales o cognitivas, que provocan un impacto significativo en el progreso del desarrollo normal del niño. O sea, hay una alteración en el hito del desarrollo y son el resultado de un desarrollo anormal o daño del sistema nervioso central. Muchos de ellos tienen la suficiente gravedad como para entrar en una cuestión de categoría de discapacidad. A veces se ven tempranamente, pero no son detectados generalmente o por el pediatra o por los padres, o no se quiere ver. Los trastornos del desarrollo comienzan siempre en la niñez y en la adolescencia, pero algunos son diagnosticados tardíamente. No es que no se haya visto anteriormente, sino que se diagnostican tardíamente. Cuando se piensa en un trastorno del desarrollo en un niño, se debe tener en cuenta que se trata de un sujeto en desarrollo. Por eso el diagnóstico es presuntivo o el diagnóstico transitorio, no definitivo. Cuidado, pediatras, porque eso nosotros siempre tenemos en cuenta. En psiquiatría infantil nada es definitivo, todo es transitorio. Hablamos de diagnóstico transitorio o diagnóstico presuntivo, porque van cambiando. Bien, en este trastorno del desarrollo, los factores de riesgo son preconcepcionales, concepcionales o posconcepcionales. Los preconcepcionales tienen que ver con todo aquello que se va teniendo en la etapa de la adolescencia. Si nosotros en la adolescencia ya empezamos con el consumo de drogas o trastornos de la nutrición, una desnutrición, vamos a tender a tener antecedentes eh, pregestacionales de que mi niño pueda nacer con bajo peso o pueda nacer con dificultades, ¿sí? La edad materna y paterna tiene mucho que ver. Menores de 18 años o mayores de 30. Madres añosas pueden tener ya problemas en la gestación, un útero que ya no tenga un buen riego sanguíneo, un problema nutricional o que ya sea un útero que no esté adecuado para el desarrollo del niño. Los controles, la pobre educación materna, la marginalidad social en donde hay una mala nutrición, los concepcionales, que son los factores que tienen que ver con los teratógenos, la exposición a radiaciones, exposición al plomo, a los agroquímicos, las infecciones virales. Hoy por hoy tenemos el chikungunya, el dengue, el COVID, que no sabemos todavía qué es lo que la manifestación viral que hace, el citomegalovirus.
el HIV, el uso de drogas, tabaco, alcohol, las niñas que tempranamente se exponen al alcohol, producen trastornos teratogénicos, al consumo de cocaína, por ejemplo. Yo he asistido a muchos niños que nacen de mamá con consumo de cocaína, que nacen con bajo peso o nacen en pretérmino, embarazos de pretérmino por retardo del crecimiento intrauterino. Esto tiene que ver con también lo que habíamos hablado de si el útero era adecuado para la implantación del huevo, ¿sí? Del cigoto. La desnutrición, las enfermedades maternas, la falta de controles prenatales, estas mamás que a veces que tienen que ver más con las mamás que son adolescentes, que recién a los 4 o 6 meses de edad gestacional se dan cuenta que están embarazadas porque no tienen en cuenta estos ciclos anovulatorios, eh, no anovulatorios, sino ciclos que no menstruo, momentos que se cortan la menstruación y no tienen en cuenta. Y los postconcepcionales con la deprivación materna, una mala vinculación, mal vínculo de apego, problemas de salud, pueden ser madres con trastornos psiquiátricos o problemas nutricionales. No hay una buena lactancia materna, hay un déficit nutricional, no son los alimentos adecuados, muchas veces se alimentan a niños con test en vez de una fórmula similar a la materna, fórmulas maternizadas, ¿sí? Las medidas de promoción y prevención son todas aquellas asociadas, perdón. Las medidas de promoción y prevención son aquellas asociadas a un desarrollo positivo del niño, que tienen que ver con la prevención del parto prematuro, la prevención del bajo peso, un buen control prenatal, prevención de la asfixia neonatal, que quiere decir que yo sepa en qué momento van a ser mi niño, una fecha aproximada de parto con la cual yo ya voy a estar listo para correr hacia la clínica o hacia el hospital, una promoción del vínculo madre-hijo que tienen que ver con las charlas maternas, las gimnasias preparto, las charlas de lactancia materna, la promoción. Esto está dentro del programa de los 1000 días. Lo de prevención de alcohol, tabaco, drogas, prevención del trabajo excesivo, si es probable de que la madre en ese mes que va a nacer el niño, disminuir su carga funcional de trabajo para tratar de descansar más. Prevención de la anemia ferropénica, esto tiene que ver en los adolescentes, ahora ya vamos a ver. Lectura de cuentos cuando nacen los niños los primeros días de nacido, si ustedes leen cuento, ponen música muy suave que tenga que ver con músicas de sonidos de la naturaleza, son niños que no tienen terrores nocturnos de llanto o que son niños motivados de otra manera. Jardines de infante a edades adecuadas. Acá, la prevención de anemia ferropénica, y la inclusión de ácido fólico a todos los adolescentes. El ácido fólico no tiene que faltar porque por la malnutrición en todos los pacientes que generalmente no comen las proteínas o los nutrientes lácteos adecuados, hay una deficiencia de ácido fólico y una deficiencia de hierro, por lo que en los adolescentes siempre hay que dar cada tanto 2 mg día de ácido fólico y dar hierro eh, cada 3 o 4 meses o algunas veces al año. Las vacunas, que sean las vacunas adecuadas, tener el calendario de vacunación completo,
Bueno, habíamos dicho la lectura de cuentos o la promoción del juego. Concurrencia a jardines de infantes en las edades adecuadas. Jardín de 4 y de 5 años es muy importante por la destreza motora que debe tener el niño. Bien, dentro de esos un desarrollo normal, ¿cómo podemos dividir para clasificar a las alteraciones del desarrollo? Hay una clasificación que es la clasificación de Capute y Accardo, que es que se dividen el desarrollo en retraso, desviación y regresión. Cuando hablamos de retraso del desarrollo, hablamos del retraso cuando hay una demora en alcanzar los hitos del desarrollo. Por ejemplo, si un niño a los 4 meses de edad no puede tener un sostén cefálico prolongado, eso es un retraso del hito del desarrollo. Se habla de retraso madurativo, ¿sí? El retraso que ustedes decían, retraso madurativo, es un retraso global. ¿Por qué? Porque 2 o más áreas del retraso están comprometidas. Acuérdense de las áreas. Tenemos la motora, la conductual, el lenguaje, comunicación. Cuando hablamos de retraso global del desarrollo, cuando entre los 12 meses y 6 años hay un retraso en los hitos, ¿sí? Pero estos se pueden ver antes. Estamos hablando de que a los 4 meses, por ejemplo, no hay un sostén cefálico prolongado. Entonces yo ya hablo de un retraso madurativo, un retraso global. O cuando en el área del lenguaje y la motricidad mm, no me está produciendo las palabras adecuadas. El niño no tiene un lenguaje simbólico de comunicación. A los 12 meses el niño ya me tiene que eh, iniciar con algunos gestos y un lenguaje de dada, la, el laleo, el siseo, ¿sí? El lenguaje de socialización, mirarme a la cara, fijar la mirada hacia el entrevistador o hacia los padres y poder comunicarme a través de la sonrisa social, poder comunicarme a través de ese lenguaje pobre, pero emitir sonidos. ¿Mm? La edad del desarrollo, cuando la edad del desarrollo es menor a la edad cronológica, ustedes tienen todos unos hitos que son de consenso internacional que marcan las pautas. El retraso del desarrollo es un diagnóstico, acuérdense siempre, transitorio, que se da en edades tempranas, hasta alcanzar en un diagnóstico definitivo. Yo no puedo hablar de un retraso madurativo a los 6 años, 8 años. ¿Por qué? Porque el retraso es global antes, hasta los 4, 5 años. Después ya voy viendo cuando tengo un lenguaje verbal y cuando tengo una comprensión de un razonamiento, una comprensión de lo que voy imitando, ya puedo tener una evaluación mediante un test y ahí voy viendo una cognición, un CI se llama, coeficiente intelectual. Entonces, a través de eso voy viendo si hay un diagnóstico definitivo, por ejemplo, de retraso mental o lo que hoy llamamos discapacidad intelectual.